Amén. Doy gracias al Señor porque en esta noche podemos estar compartiendo su palabra. Y yo pensaba en todo lo que el Señor nos venía hablando en estos meses y este desafío que el Señor ha puesto en su pueblo de poder alcanzar la visión que Dios ha dado, de poder alcanzar el propósito por el cual Dios nos ha rescatado, nos ha llamado a una vida eterna. Y en eso me recordaba el Señor una palabra que quiero compartir con ustedes allí en 2 de Samuel, capítulo 23. 2 de Samuel, capítulo 23. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué cosas como pueblo de Dios, como iglesia, como sacerdotes, como ministros, como dice su palabra, como coherederos del reino del cielo, hemos descuidado, que tal vez no hemos desarrollado para poder estar en este tiempo, en el lugar donde Dios quiere que estemos, en este tiempo poder ya disfrutar de esas bendiciones que Dios ha hablado en estos días, en este tiempo poder algunos estar en el lugar donde Dios dice que debe de estar? Y me recordaba esta palabra que quiero leer con ustedes, algunos principios, algunas características que son necesarias desarrollar para que nosotros podamos alcanzar este propósito que el Señor tiene con nuestras vidas. El versículo 8 dice la palabra del Señor: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet el Carmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esmita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, ahorita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían dejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. ¿Amén? Hasta ahí la palabra del Señor. Y yo pensaba en algunas características que como hijos de Dios necesitamos desarrollar o tener seguro de que están en nuestras vidas. Y la primera que yo encontraba en el versículo 8 es José Basebet, este varón que era Tacmonita, que significa Tacmonita, sagaz e inteligente. Eso significa Tacmonita, sagaz e inteligente. Su mente fue una mente creativa. Dice que este varón estaba allí, dice, y utilizó la creatividad para poder ganar la batalla que el Señor les había encomendado y que ellos sabían que tenían que ganar en ese tiempo. Y dice la palabra del Señor que este varón, mientras estaba allí, leíamos en el versículo, utilizó la inteligencia. Nosotros muchas veces le pedimos al Señor que nos revele a través de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida, pero es algo que el Señor nos ha dado y es una inteligencia. Y el Espíritu Santo, mi hermano, no está peleado, no está enojado con su inteligencia, sino que trabajan juntos para poder ganar las batallas que tenemos por delante. El Espíritu Santo no está aislado de su cabeza, sino que quiere que usted utilice la inteligencia que Dios le ha dado para hacer la tarea que Dios le ha entregado. Y en esta palabra yo podía ver que el Señor nos habla a través de este varón. Dice que este varón en ese momento dice que él solo mató 800 hombres. Y yo pensaba, ¿no? A mi esposo le gusta ver mucho las películas de Rambo. Y en ninguna de las películas de Rambo este varón mató a tantos hombres. Pero este hombre sí lo hizo con la ayuda del Señor. Sí lo hizo porque usó su inteligencia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros utilicemos también. No anular nuestra mente, no anular aquellas cosas que el Señor nos ha entregado y ser inteligente. Dice que el Señor en alguna oportunidad
oportunidad este varón, cuando dice que fue y mató a esos hombres, él utilizó su inteligencia. Fíjese que no utilizó la estrategia que utilizaron otros. Nosotros vemos en la palabra del Señor que otro varón en una de las oportunidades le mandó a que diera vueltas alrededor de los muros, ¿no? Pero fíjese usted que esa estrategia la utilizó una sola vez y nunca más la volvió a utilizar. Y hoy hay gente que sigue usando esa misma estrategia. Y hay lucha y vamos a dar la vuelta, y vamos a dar otra vuelta, y como no me alcanzó la volvemos a repetir. Y nos olvidamos de que Dios nos ha dado inteligencia. Que Dios ha puesto en tu mente, en tu cabecita, ideas, estrategias que vienen reveladas del Espíritu Santo. Para que puedas alcanzar la visión que Dios te ha dado. A veces sirve utilizar estrategias de otro, pero Dios dice en su palabra que ha dado sabiduría al pueblo de Dios. Dios te ha dado inteligencia, Dios te ha hecho una persona sabia. Y si vos crees que estás falto de sabiduría, dice la palabra, pedísela a Dios. Porque Dios tiene para su pueblo, dice que le ha asegurado la victoria en todas las batallas. Dios te ha asegurado de que si vos caminas en su verdad, en su palabra, todo lo que vos emprendas te va a ir bien. Nosotros tenemos que ser personas inteligentes como era este varón. Persona, dice que él era sagaz. Sagaz es una persona que tiene una cualidad que tenemos que tener nosotros, que es astuto. Sagaz significa una persona astuta. Y algo que nosotros también tenemos que practicar. Dice la palabra del Señor que debemos ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Nosotros como pueblo de Dios a veces, ante el ataque del enemigo, nos hemos atrincherado como los otros que allí hablan la palabra. Y no hemos sido astutos ante el ataque del enemigo. Dios te ha dado inteligencia, Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha revelado su palabra. Y también en su palabra Dios te da las estrategias y la manera de desechar toda obra de mal. Todo pensamiento, dice la palabra, desecharlo y llevarlo cautivo y poner los pensamientos de Cristo en nosotros. Hermano, tenemos que ser astutos. El enemigo dice su palabra que no descansa ni un momento. Siempre está al acecho para destruir el plan de Dios en nuestras vidas. Siempre está al ataque de nuestras vidas. Siempre está allí atento en donde nosotros nos descuidamos, en donde nosotros nos creemos allí personas débiles para armar una estrategia y que nosotros caigamos en ese lugar. Pero Dios te ha hecho inteligente. Decirle que está al lado. Dios te ha hecho inteligente. Dios te ha hecho sagaz, José. Tener las armas, tener la fuerza, tener la sabiduría para ser astuto. No sea como esas personas que ustedes vieron que son así llevadas de las narices. El diablo a veces se nos burla porque a veces estamos llevados por las narices del enemigo. Nos tiene estrategias para que caigamos nosotros en sus redes y perdamos de vista la visión que Dios nos ha dado. Nos tiene allí situaciones para que caigamos de nuevo y perdamos el ánimo que tiene que estar en nuestras vidas para alcanzar los propósitos de Dios. Sea astuto, sea vivo, sea sagaz. Dios lo ha hecho de esa manera. Dice el Señor que cuando usted vino a su camino, cuando usted le entregó su corazón, Él lo hizo una nueva criatura. Y si hay algo que puso en usted es inteligencia y lo ha hecho una persona sagaz. No se deje llevar por el enemigo, no se deje enredar en los negocios de este mundo, en los placeres de este mundo. Sea astuto. ¿Sí? El apóstol le decía, huir de las pasiones juveniles. Desechar esas cosas que te frenan. Sé inteligente. No te enredes en las cosas de este mundo. Porque sabe el apóstol, él nos enseña a través de su palabra que esas cosas que día a día están cerca de nosotros son las que no nos dejan avanzar, a alcanzar el propósito de Dios. Sea astuto. Sea vivo. A veces tenemos mucha viveza y mucha inteligencia para otras cosas. La misma inteligencia utilícela para desechar las obras de las tinieblas. La misma inteligencia que tiene para emprender negocio, utilícelo para desechar las obras de las tinieblas. Dios le ha dado poder, Dios le ha dado autoridad, Dios le ha dado inteligencia. Dios lo ha hecho una persona poderosa, dice su palabra, para que usted pueda deshacer esas obras del mal. Deje de ser esos cristianos sonsos que siempre están cayendo en el mismo lugar. Hermano, Dios no lo ha hecho cristiano sonso.
Dios lo ha hecho un cristiano inteligente, un poderoso, un sagaz. Dejen de ser ese cristiano sonso que siempre le están marcando porque vive cayendo en el mismo lugar, porque vive enredándose en las mismas cosas. Es tiempo de despertar la inteligencia de Dios en su vida. Es tiempo de utilizar esas armas que el Señor le ha dado y podrá derribar todas esas obras de las tinieblas. Dice que Él solo, no explica allí cuál fue la estrategia que utilizó, pero Él solo dice que mató 800 varones. Usted tiene un enemigo y ese es Satanás. Y usted tiene todo el poder para deshacer las obras del mal. Dice la palabra del Señor que le ha dado el poder para deshacer toda obra del mal. ¿Cuántos tienen ese poder de Dios en su vida? Sea sagaz, sea inteligente, sea astuto. Fíjese, usted es una persona inteligente. Yo por aquí cuando escucho cristianos que vienen y te dicen, no sé qué me pasó, caí. Y yo digo, ¿cómo me puedes decir que no sabes qué te pasó? Me estás diciendo que tu mente está neutralizada. No es así, mi hermano. No es así, no se deje engañar por el enemigo. No se deje seguir engañando por el enemigo. Él le hace pensar que usted no tiene fuerza, porque de esa manera puede conquistar el terreno de Dios en su vida. Pero Dios dice que usted tiene fuerza para desechar toda obra del mal. El Señor dice que usted tiene el poder de lo sobrenatural para alejarse de todo pecado. El mundo siempre va a haber pecado. El pecado siempre va a estar acechando nuestra vida. Usted sea astuto, no caiga en el pecado una vez más. Porque el único que pierde es usted. Porque el único que se detiene es usted. Porque la obra del Señor va a continuar. El propósito de Dios va a continuar. Seamos inteligentes, seamos personas sagaces. Otra de las cosas que yo encontraba también en esta palabra, que nosotros tenemos que ser creativos para hacer las cosas de Dios. A veces nos vienen ideas, pensamientos de Dios, nos da estrategias para hacer cosas y nosotros pensamos, pero ¿cómo voy a pensar esto? ¿Cómo lo voy a hacer de esta manera? Y cuestionamos. Fíjense, yo notaba algunas de las cosas creativas que Dios hizo para cumplir el propósito que Él tenía. Dios a uno lo hizo cocinar con estiércol, a otro que se case con una prostituta, a otro le tenía desnudo de las nalgas, cola al aire. ¿Sí? Cuando uno está ligado a la presencia del Señor, puede que Dios te mande a hacer cosas locas, pero esas son las estrategias que Dios quiere utilizar con tu vida. Esas son las cosas que Dios va a hacer con tu vida. Porque lo que va a hacer con vos capaz que no lo haga conmigo. La manera en que Dios te use a vos, la estrategia, la inteligencia que Dios te dé, capaz que no sea la misma que la mía. Pero es necesario que te dejes usar por el Señor. Es necesario que seas creativo en las cosas de Dios, en los planes que Dios tiene con tu vida. Que puedas escuchar la voz del Espíritu Santo, pero que uses tu inteligencia, que uses tu razonamiento, porque Dios te ha dado una inteligencia y una mente. Amén. Lo segundo que yo encontraba en el versículo 9, dice que Eleazar era una persona persistente. Él lucha cuando todos los demás se van, dice que él sigue luchando a tal punto que su espada, dice, quedó pegada en su mano. Cuando vinieron los filisteos, ¿qué hicieron? Huyeron. Todos se fueron. Cuando viene la lucha, cuando viene el problema, muchas veces nosotros nos quedamos solos. ¿No le ha pasado eso? Cuando las cosas se ponen difíciles. ¿No ha escuchado usted alguna vez que dice, cuando las papas quedan? Sí. Ahí no lo tenemos, al amigo, al hermano, al compañero. Pero yo digo, a veces Dios permite esas situaciones para ver qué es lo que vos vas a hacer. Porque es muy fácil a veces batallar con muchos, tener un ejército grande. Pero a veces Dios nos permite estar solos porque quiere que vos descubras cuánto poder y cuánta autoridad Dios ha depositado en tu vida. Dice que este varón se dio vuelta y todos los del ejército se habían ido. Y se encontraba solo frente a los filisteos. Y él sabía quién lo había mandado a esa batalla. Y ese era su Dios. Dios te ha dado a ti un ministerio. Dios te ha dado una visión. A la iglesia Dios le ha dado una visión. Le ha dado una estrategia. Le ha dicho hacia dónde quiere llegar. ¿Recuerda usted la palabra del Señor? El Señor le dijo a la iglesia, 10 ciudades entrego a esta iglesia. 10 ciudades alrededor entrego a esta iglesia para que conquiste.
naciones para que vayan a predicar, pueblos que necesitan que ustedes se levanten a predicar. Y yo recuerdo en una oportunidad cuando el Señor me hablaba en su palabra, y a veces cuando nosotros empezamos a trabajar este año, trataba de planificar el año con la red de mujeres, y veía que por allí no teníamos todo ese ejército que necesitamos para tantas cosas. Pero yo le dije, Señor, aunque me quede sola, yo voy a cumplir el propósito que tú tienes. Aunque tengamos que volver a trabajar, aunque tengamos que volver a intentarlo, aunque tengamos que volver a levantar gente, no importa, pero el plan de Dios se tiene que cumplir. Dice este varón, cuando se dio cuenta estaba solo y se venía, pero él sabía lo que Dios lo había mandado. Él sabía que tenía la arma necesaria para batallar contra ellos. Y dice que luchó solo, peleó y ganó la batalla. A todos los destruyó él solo. Perseveró en el lugar. No se fue. Y yo pensaba, ¿no? Como cristianos, como iglesia, ¿cuántas veces pasamos tiempos difíciles? ¿Puede levantar su mano? ¿Cuántas veces se ha sentido que todos han abandonado el barco? ¿Puede levantar su mano? Pero el Señor te hizo sagaz. El Señor te dio un espíritu de perseverancia, de constancia. Los valientes de David eran personas que no se rendían ante los obstáculos. Estos 3 varones eran hombres llenos de la presencia del Señor, porque habían confiado en Dios, sabían quién le había llamado, y es el mismo Dios el que te ha hablado a tu corazón. Ese es el mismo Dios que un día te llamó para que pertenezcas al reino de los cielos. Es el mismo Dios el que te dice a ti, yo estoy contigo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar, persevera hasta el fin, porque yo tengo la victoria asegurada. Amén. Ese es que yo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo pensaba muchas veces, el Señor ha dado situaciones, momentos. Yo leí ahí en Juan capítulo 15, versículo 7. Una de las maneras que nos ayuda a poder alcanzar los objetivos y ser este cristiano perseverante, persistente, dice la palabra del Señor, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Qué bonito pasaje, ¿no? Qué lindo saber de que lo que le pidamos al Señor lo vamos a tener. ¿Cuánto le gusta eso? ¿Cuántos tienen cosas para pedirle al Señor? Pero antes el Señor dice, permanecer. A veces venimos al camino del Señor y muchas personas, ustedes si se ponen a pensar, tendríamos, no me alcanzaría este lugar para congregar todos los que un día vinieron a buscar en la presencia del Señor. Durante tantos años, 30 y cuántos años tiene la iglesia aquí. Tantas personas que hemos llevado al encuentro y que han sentido el toque de Dios, que han venido a buscar un milagro y han recibido el milagro de Dios. Y recibieron y se fueron. Pero aquellos verdaderos hijos de Dios son los que perseveran, los que persisten, los que no se van cuando las cosas se ponen difíciles, los que cuando vienen los tiempos difíciles, porque en todo lugar hay tiempos difíciles, decía que está al lado, siempre va a haber tiempos difíciles. Porque estás en este mundo. Amén. ¿Cuántos están en este mundo? Siempre va a haber tiempos difíciles y cada vez van a ser peores, dice la palabra del Señor. Jesús nunca nos prometió en su palabra, el Señor nunca dijo en su palabra que todos los días que nosotros tuviéramos para adelante iban a ser de color de rosa. Jamás prometió eso en la palabra. Y dice su palabra que muchos se levantarán falsos profetas. Muchos dirán, vení al camino del Señor que todo te va a ir bien. El Señor dice que no va a ser así. Lo que el Señor te está diciendo, yo te voy a ayudar a salir de todos los tiempos difíciles. Yo te voy a ayudar a que aprendas quién es tu Dios que te liberta. ¿Cómo usted va a conocer un Dios guerrero, un Dios libertador si nunca se siente atado, atrincherado por el enemigo? El Señor te está diciendo en esta noche que para que vos puedas llegar a esa visión, para que vos puedas ser parte de eso, hay que permanecer en el lugar que Dios te ha puesto. A los soldados Dios los había puesto en un lugar. Yo pensaba, ¿en qué lugar Dios te ha llamado a servir? ¿En qué lugar Dios te ha puesto para que hagan la obra? ¿En qué lugar el Señor te ha puesto para que crezcan? ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? ¿Estás en el lugar correcto?
¿Estás ocupando el lugar que Dios te entregó? ¿O hubo tal vez una palabra? ¿O hubo tal vez alguna persona o alguna situación que te desanimó? Hubo tiempos difíciles, de seguro que lo hubiera. Hubo situaciones que no te gustaron, de seguro que lo hubiera. Pero dice el Señor, perseverar. Es difícil trabajar en la obra del Señor muchas veces, porque siempre se levanta el enemigo. Siempre hay personas que no quieren perseverar en la tarea que Dios nos ha entregado. Siempre hay personas que quieren bajar los brazos en el lugar donde Dios nos ha puesto. Pero Dios te ha llamado para que seas un vencedor. Dios te ha llamado para que seas una persona que persiste. Este varón persistía en el lugar que Dios le había mandado. Y dice que él allí se encontraba y hacía lo que Dios le había mandado hacer. No importaba si los otros no lo hacían. Él sabía lo que tenía que hacer. No importa si tus hermanos no están en el lugar correcto. Importa que vos sepas que estás cumpliendo el propósito de Dios. Importa que vos sepas que ese es el camino que tenés que seguir. Y el Señor dice, ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Ocúpate de estar en el lugar que Dios te mandó a trabajar. Ocúpate de estar haciendo las cosas que Dios te mandó a hacer. Y Él se encargará de añadir las personas que van a trabajar contigo. Él se va a encargar de añadir aquellas cosas que vos vas a necesitar para cumplir el propósito de Dios. Nosotros debemos ejercitarnos para esta tarea. Debemos ejercitarnos espiritualmente y físicamente para poder alcanzar los propósitos de Dios. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. En el día de ayer hablaba con un cristiano y él me decía, yo le pregunto, yo le cuestiono a Dios, ¿por qué todo a mí? ¿Y por qué no todo a vos? ¿Quién sos vos para que no te pase nada? Pero me parece que ya es suficiente. ¿Y quién sos vos para decir que es suficiente? Si Dios te sigue probando es porque todavía hay cosas para pulir. Si Dios te sigue pasando por el fuego es porque todavía necesitas quemar cosas. El tiempo depende de cada uno. Porque yo le decía, ¿y qué has hecho vos para que esto se termine? Y no me he portado tan bien. Y no estoy haciendo todo lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Entonces, ¿por qué no te van a pasar las cosas si estás expuesto a lo que el enemigo quiere hacer con tu vida? Cuando nosotros nos alineamos al plan de Dios, cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, debemos desarrollar perseverancia. En una de las oportunidades, uno de los siervos del Señor en su palabra dice que luchó, el pastor contaba la historia de Jacob, dice que Jacob se prendió y dijo, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. ¿Cuántos saben que Dios tiene sueños con usted? ¿Cuántos saben que Dios tiene bendiciones con usted? No nos suelte a Dios hasta que no vea la bendición en su vida. No nos suelte hasta que no vea el plan de Dios cumplido en su vida. No nos suelte al Señor, no suelte su palabra, no se suelte de las oraciones, clame a Dios, persevere en la búsqueda. Dígale, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Porque Él te lo prometió. No te lo ha prometido un ser humano porque Él se va a fallar. Capaz que el pastor te prometió un puesto en la iglesia, capaz que Él te falle, pero si Dios te levanta, nadie te va a poder sacar de ese lugar. ¿Amén? Perdón, pastor. Sé que no se va a perder si lo uso de ejemplo. Si Dios te pone en un lugar, persevera. Si Dios te dio un lugar, persevera. Si Dios te dio una estrategia, persevera, porque la victoria viene. En Josué capítulo 1, versículo 8 dice, estudia constantemente este libro de instrucciones, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Me gustaba esta versión, la versión viviente. Dice, estudia constantemente este libro. Para nosotros perseverar en el camino del Señor, lo leíamos recién en San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecer en mí, decía Jesús.
y mis palabras permanecen en ustedes. La manera de que la palabra permanezca en usted, la promesa de Dios permanezca en usted, es que usted la repita constantemente en su vida. Constantemente esté meditando. Todos los días recuerde la promesa de Dios. Todos los días recuerde lo que Dios le ha llamado. Todos los días recuérdele a su mente, a su corazón, a su espíritu, a su alma, la palabra que Dios trajo a su vida. Porque si esa permanece en usted, todo lo que usted pida, Dios lo va a hacer. Todo lo que usted emprenda va a ser prosperado, porque va a estar alineado al propósito de Dios, va a estar enfocado en lo que Dios quiere hacer. No importa lo que haya pasado, si te sentís que en este tiempo no estás en el lugar correcto, es tiempo de ponerte en la brecha, es tiempo de ponerte en el lugar correcto para que todo te vaya bien. Si las cosas no te están saliendo bien, medita, pensá, reflexioná, examiná, estudia tus planes, estudia tus estrategias, estudia tus prioridades. ¿Son las prioridades de Dios en tu vida? ¿Le estás dando el lugar que Dios quiere tener en tu vida? ¿Le estás dando el lugar que Dios quiere que tú estés haciendo cada día? ¿Le estás dando la palabra el lugar correspondiente en tu vida? Para poder permanecer en la visión, tenemos que recordarla, perseverar. Este varón perseveró en el lugar, luchó, batalló, dice, hasta tal punto, dice, que la espada quedó pegada en sus manos. Cuando yo me imagino cuando la soltó, ahí estaba pegada la espada. Eso quiere decir que pasó mucha fuerza, mucho tiempo arraigado. Habrá hecho mucha fuerza tal vez. Habrán sangrado sus manos. Le habrá dolido el pelear. Pero él sabía quién estaba con él. Era su Dios. Él sabía lo que tenía que ganar. Él sabía que la batalla estaba asegurada porque Dios estaba con él. Y el otro que yo quería compartir con ustedes en el versículo 11. Dice que Sama tenía un pequeño terreno de lentejas. Y dice que ese pequeño terreno de lentejas vinieron también a quitárselo. Pero ¿qué dice que hizo él? Lo defendió. Sama defendió. Todos se fueron. Venían los filisteos de vuelta. Eran bravos los filisteos, eran los gigantes. Y huyeron, y él dijo, no, esto me lo entregaron a mí, acá nadie va a tocar lo que es mío. Él sabía que eso le pertenecía. No era algo muy fructífero lo que ellos tenían, no tenían riquezas, era todo tal vez lo que ellos tenían para sobrevivir en ese tiempo. ¿Se lo podía entregar al enemigo? Tal vez todo lo que vos tengas es solamente una palabra. No dejes que te la quite el enemigo. Tal vez todo lo que vos tengas simplemente sea para vos un sueño. No dejes que te lo quite el enemigo. Lucha, pelea por eso. Dice que este varón parecía muy poco, era un pequeño, dice, terreno de lenteja. Pero el hombre supo valorar eso que Dios le había entregado. Puede que parezca muy poco lo que a ti te ha tocado hacer, pero defendelo, cuidalo. Tú y yo tenemos que valorar desde lo pequeño. Dice la palabra del Señor, yo quiero compartir un pasaje con ustedes. En Lucas 19, 17 dice, bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié. Así como recompensa serás gobernador de 10. Esa es la palabra que el Señor trajo a la iglesia. Hace ya 7 años va a ser, 6 o 7 años. Hermano, el otro día el hermano Walter, el Señor me dio una palabra. Yo quiero recordarte esa palabra, hermano. Bien hecho, eres buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié. Así como recompensa serás gobernador de 10. Porque dice la palabra de Dios que somos un cuerpo, somos uno solo. Puede que usted vea el de adelante un poquito más gordo, un poquito más flaco, uno rubio, otro morocho, con rulo. Pero delante de la presencia del Señor, Él nos ve como uno. Su iglesia, su amada. Y si mi hermano ha sido fiel, por eso es que la palabra de Dios vino a él. Aquí hay personas que han permanecido fieles en todas las luchas, los ataques del enemigo que vinieron sobre la iglesia. Personas que no desistieron de escuchar la palabra de Dios, que aunque eran muy pocos, perseveraron en la iglesia. Perseveraron en el lugar. Tal vez
Vos lo ves hacer muy poco, pero lo más importante es que no abandonaron el lugar que Dios le había entregado. Esta es su casa, mi hermano. Esta es la familia que Dios le entregó. Pueden que tengan muchos defectos esta familia, pero déjenme decirles que están en el proceso del crecimiento, de la madurez, del desarrollo, del conocimiento de la verdad. Porque dice la palabra del Señor que todos los que estamos aquí somos pecadores. Que no hay uno que pueda levantar su mano y decir yo no he pecado en este día. Porque aún con el pensamiento usted hoy le ha fallado al Señor. Pero el Señor dice, sean fieles. Porque si en lo poco somos fieles, sobre lo mucho Dios lo va a poner. Y yo decía, Señor, ¿qué cosas no hemos valorado? ¿Qué cosas hemos descuidado? Y yo podía ver muchas cosas que a veces las tenemos en poco. Tal vez nosotros tenemos en poco el ministerio que Dios te ha entregado, la tarea que Dios te ha encomendado. Yo podía ver David, un varón, un joven inexperto, que lo único que hacía era cuidar unas pocas ovejas, perdido allí en el campo, desvalorado por su familia, no apreciado, no mirado con honra, con un lugar de privilegio. Era, podemos decir, hasta el herindo que estaba allá metido en el monte, cochino, con unas pocas ovejas. Pero eso era lo que se le había encomendado. Y David peleó con un oso. Defendía esas pocas ovejas que se le habían encomendado. Y Dios estaba mirando. Y Dios dijo, tráemelo. Y fue rey de naciones. Fue conquistador de pueblos. Fue herencia de bendición. Tal vez nosotros tenemos en poco lo que el Señor nos ha entregado. Tal vez muchos han escuchado palabras desagradables sobre el lugar donde Dios te ha puesto. Tal vez muchos comentarios negativos. Pero Dios te está diciendo en esta noche, sé fiel, porque la recompensa viene del cielo, porque la bendición viene de tu Padre. Él está mirando con honra tu vida. Él está mirando cómo te estás comportando en los tiempos difíciles y en los tiempos de bendición. Cómo te estás comportando en los tiempos de trabajo y en los tiempos de descansar. ¿Qué estás haciendo por la visión que Dios te ha entregado? Porque la visión no se la ha entregado al pastor Mario Silva ni a la pastora Cristina. El Señor se la ha entregado a la iglesia. Puede que pase Mario Silva, puede que pase Cristina, pero la palabra del Señor va a permanecer. Y aquellos que van a permanecer, aquellos que se van a atrever a ser sagaces, que van a ser astutos, que van a usar la inteligencia, aquellos que van a persistir en el lugar, aquellos que van a valorar lo que Dios le entrega, esos verán la gloria de Dios. Esos verán la recompensa de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor aquí también que estos varones perseveraban en lo que Dios le había entregado. Sama defendió eso con todo lo que tenía. Y yo pensaba qué cosas nosotros no estamos valorando. Y se me venía por allí a mí el pensamiento que muchas veces no valoramos el tiempo que Dios nos ha entregado. Hay muchas cosas que se planifican para que usted reciba bendición. Las reuniones son planificadas, son oradas, son preparadas. Yo podía ver y muchas veces en forma de broma, por allí nos reímos de las niñas por ahí, ¿a qué hora? 3 de la tarde, podemos hoy tocar, podemos tocar el pandero. Sí, bueno, vengan 1 hora antes, vienen 1 hora y media antes, te están golpeando la puerta, queremos cambiarnos, queremos estar. A veces te llaman temprano, va a haber reunión, hacemos esto, ponemos la música. Personas que están dispuestos, que se preparan, que se interesan para que usted esté en este lugar y reciba la bendición de Dios. No desperdicie el tiempo que yo he apartado para que la iglesia se congregue. No utilice el día de congregarse los santos para que la gloria se manifieste en otras cosas. Aproveche los tiempos, porque los tiempos son cortos. Aproveche el tiempo que tiene para leer la palabra de Dios, para pasar un tiempo a sola con el Señor. No lo cambie por otra cosa, porque tal vez en ese momento Dios le quiere revelar algo especial. En ese momento Dios quiere traer la respuesta que usted está buscando. A veces no aprovechamos, no valoramos los recursos que Dios nos entrega.
las cosas que Dios pone a nuestras manos, las oportunidades que Dios nos ha entregado para que usted sirva al Señor, los lugares que Dios le ha ofrecido para que usted venga y se deje usar por el Señor, y no lo ha valorado, y ha preferido ocupar su tiempo o ocupar sus fuerzas en otras cosas, y no ha podido disfrutar de la presencia del Señor de una forma sobrenatural sobre su vida. No ha podido ver el poder de Dios manifestándose a través de su vida, porque ha tenido en poco el lugar que Dios le ha entregado, porque ha preferido también utilizar ese tiempo para otras cosas, porque le ha preferido por allí hacer otras cosas que le redituaban tal vez económicamente. A veces nos ocupamos de nuestras necesidades personales y descuidamos las cosas de Dios. Yo veía que a veces no valoramos, y yo le daba tantas gracias al Señor de estos varones que están siendo movidos para negociar la casa del Señor. Solo Dios sabe cuánto clamábamos para que varones se levanten y puedan ver la importancia de cuidar y valorar este edificio que Dios nos ha entregado. Porque hay lugares que no tienen donde hacer la reunión, y a veces no estamos valorando las cosas que Dios nos ha entregado. No las cuidamos con el cuidado que requiere la palabra, cosas que han sido consagradas para Dios, instrumentos que han sido consagrados para Dios, elementos que han sido consagrados para Dios. Yo veía que a veces no valoramos las personas que tenemos a nuestro alrededor. No valoramos los hermanos que se acercan para ayudarnos. El Señor siempre nos ha enviado a alguien a llevarnos una palabra. El Señor siempre te ha puesto una persona para ayudarte a desarrollarte en tu carácter, en tu tarea, y no la valoraste, no la cuidaste, sino que te enojaste, me decía el Señor, y muchas veces renegaste de lo que se te decía, y Dios había puesto esas personas para trabajar sobre tu vida. Dios había puesto esa persona para que vos puedas descubrir el potencial que Dios tenía con tu vida. Amada iglesia, tenemos que empezar a valorar las cosas que Dios nos ha entregado. Tenemos que valorar las cosas que el Señor nos ha dado. Características importantes que nos hacen un cristiano efectivo: ser inteligentes, usar nuestra mente, ser perseverantes, perseverar en la palabra, perseverar en la doctrina, perseverar en el llamado que Dios te ha dado. Ser una persona que valore lo pequeño, ver aquellos detalles que Dios va haciendo en tu vida, valora esas cosas pequeñas, porque si en eso sos fiel, sobre mucho dice el Señor que te pondrá. Tenemos que impartir la visión que Dios nos ha dado, contárselas a otros, hacerlos parte de esta bendición, hacerlos parte de este reino de los cielos que se ha acercado a nosotros, hacerlos parte de la vida eterna que ellos necesitan, hacernos parte de la bendición que Dios tiene para nuestra vida. El Señor nos habla a través de esta palabra. Nosotros somos personas que podemos alcanzar los objetivos de Dios. Qué hermoso, como decía esta palabra, dice que el Señor los elogió y le dijo: buen siervo, bien has sido, has perseverado, has continuado, no te has desanimado, has luchado, te has mantenido. Ahora te entrego la corona del reino del cielo. Recuerden que el premio que nosotros necesitamos, lo que nosotros estamos persiguiendo, es poder entrar al reino de los cielos. Esa es nuestra meta. Que cuando el pastor venga, pueda entregarnos la corona de gloria, la corona eterna. Que cuando Él venga a buscar a su iglesia, seamos los primeros que estemos allí en esa entrega. Eso es lo que nosotros estamos buscando. No perdamos el objetivo para lo cual Dios nos ha llamado: entrar al reino de los cielos. Pero para entrar al reino de los cielos debemos ser personas inteligentes, sagaces, perseverantes, constantes, valorar lo que Dios nos ha entregado. Porque dice: aquel que persevera, triunfará. Aquel que persiste, conquistará. Aquel que lucha, ganará. Porque dice Jesús: todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Él nunca nos va a dejar,
Él nunca los va a abandonar, sino quiere demostrarles que con Él son más que victoriosos. ¿Okay?